Ya estoy de vuelta en mi casa. Aquí puedo observar la libreta de almacenero. Y ya en Santiago de Chile. Eh, Volé esta mañana de regreso desde Buenos Aires y quisiera ver nuevamente revisar lo que hice ya. Este es el primer dibujo que hice. Hice con un rapidograph, tiralínea, estilógrafo, como que sean llamarlo, de uno, cero, no, sí, de uno. Es bien grueso. Es bien grueso, puede ser algunos detallitos, pero todo queda muy grueso. Eh, Aquí está la primera que hice, desde Jufré con La Valleja, 2025, desde la ventana del Airbnb donde nos hospedamos en Buenos Aires, junto a mi familia. Luego quería mostrar acá que dejé un espacio, dibujé en una, otro lo dejé libre para que no se trasluciera el dibujo anterior. Esta es la segunda que hice desde la habitación principal del Airbnb. Esto lo hice muy temprano, a las 7 de la mañana, donde estaba aclarando, recién aclarando, amaneciendo, y quise dibujar el perfil de la ciudad en el horizonte. Entonces fue de Jofré, de la calle Jufré al noreste. Me gustó mucho hacerlo. Lo hice con un plumón, porque pensé que era un estilógrafo, pero realmente era un plumón, un Prismacolor, eh, que es como punta como media pincel. Entonces sirve mucho para abarcar grandes zonas. Miren el detalle, muy interesante. También lo mezclé con el tiralínea de uno y así quedó el resultado. Muy cinematográfico, si se quiere decir, ¿no? Muy interesante. Luego, obviamente dejé uno en blanco y luego hice esto también con el tiralíneas 1. En este caso me gustaba mucho esta terraza que se veía desde el Airbnb. Y muy interesante el estilo, como muy de los años 60. Parecía casi como un barco, una nave, un barco. Muy interesante de dibujar. Me gustaban mucho las composiciones que se hacían en esa época. Y algunas características. Aquí tenía como media neoclásica las barandas, que no se alcanza a ver mucho porque no le hice tanto detalle. Bueno, este lápiz no me permitía hacerle mucho detalle. Pero sí, claro, aquí medio neoclásico, aquí medio de los años 60, esas terminaciones medias Bauhaus donde los elementos no están juntos, sino que un poco desfasados y hacen algunos juegos de composición muy interesantes. Estas escaleras largas que daban la vuelta, después bajaban, aquí también, el pasamano de la escalera, chimeneas también que se bifurcan, de una salen dos, otras por el lado, muy interesante. También me llama la atención estos bloques grandes de cemento, en los cuales de pronto veíamos alguna ventanita, y esa ventana no guardaba relación con ninguna otra eh, línea, ¿no? O sea, aquí, pum, una ventana. Aquí otra ventanita, que no estaban justo en la misma línea. No seguían la misma línea, no tenían un orden así lógico a nivel de composición. Esta otra también perdía por allá, de repente, pum, una ventana. Tampoco guardaba como relación eh, a simple vista con otros elementos, lo cual me parecía muy interesante también. Y eso lo hice también desde el Airbnb. Dibujé mucho desde el Airbnb porque lo que más hice fue pasear con mi familia y no quería eh,
quedarme pegado dibujando mientras, en vez de compartir. Entonces hice muchos dibujos donde estaba tiempo solo o haciendo alguna actividad donde mi hija también estaba dibujando, etcétera. Pero por eso son muchos de interior o desde el interior. Este es como el balcón de mi hermana, también lo hice con línea 1 y también lo mismo, ¿no? Aquí hay algunas composiciones como esta viga, en la cual tenía como incrustado la ranura de ventilación. Por aquí también tenía un aire acondicionado, ya más moderno. Un montón de rejas, un árbol que se veía a lo lejos, una mesita por aquí con algunas plantitas, etcétera. Todo con uno. Luego pude conseguir por una librería cerca y me fui al extremo. Usé lápices 0.03 y 0.05, muy muy delgado. Y ahí sí pude hacer un poco más de detalles, con otras particularidades, ¿no? En lo cual cuesta mucho abarcar grandes, o sea, porciones más grandes y hay que hacer un montón de entramado para darle textura y sombreado. Muy interesante también el ejercicio. Aquí tengo uno individual en forma de hoja que tenía mi hermana que tenía muchos detalles, pero bueno, no alcancé a hacer todos los detalles, tampoco quería eh, interrumpir mucho la conversación y lo que está aconteciendo en ese momento. Y finalmente, de regreso, dibujé esta vista desde el avión. Aquí mezclé el lápiz 1 y lo delgado de 0.03 y 0.05. Aquí me hice un poco el reflejo de la pantalla apagada, mi propio reflejo. Intenté hacer alguna textura distinta. El avión tenía turbulencia, así que a veces me quedaban las líneas un poco dispareja o temblorosa, lo cual a mí me gusta, es interesante. Y es parte del dibujar en vivo y en directo, ¿no? O sea, es parte y que quede ahí el registro de eso. También me fijé mucho en el punto de fuga para hacer las líneas. Y así fui armándolo pacientemente mientras ocurría el vuelo. No alcancé a dibujarlo completo. El vuelo duró menos de lo que pensé. Así que bueno, aquí así quedó. Mi intención es guardar esta libreta. Me quedan bastante hojas, por lo menos para unos 15 o 20 dibujos más. Entonces lo voy a guardar. Entonces es mi libreta de cuando viaje a Buenos Aires. Va a ser mi libreta de Buenos Aires para seguir completándola cuando regrese en el futuro. Y así me va a servir para ir contrastando de los inicios, mi inicio de después de 10 años de volver a dibujar, que fue ahora en julio de 2025 en Buenos Aires, con los próximos, los próximos dibujos que haga para seguir completando esta libreta de almacenero original del año 70. Esto va a ser eh, la obra que voy a seguir completando. Eso es todo, espero que les guste. Aquí está la editorial, mira, Norte, muy bonito eso, esos detalles. Y eso es todo por ahora. Nos vemos.